El Golfo de Guayaquil ya nos hace involucrar con países vecinos, con el Perú. Es sabido que el norte del Perú en su desarrollo está más cerca del Ecuador que lo que está de Lima. Entonces, debe ser interés de Guayaquil, de la parte sur, austral del Ecuador, del antiguo departamento de Guayaquil con el de Cuenca, establecer esos lazos con el tema de desarrollo con el Perú, que involucra un tema de gestión. Sé que en algún momento el anterior gobierno pensaba vender energía al norte del Perú, energía eléctrica, pero resulta que hay que hacer los tendidos eléctricos que no están pensados. Si nosotros no nos preocupamos de eso, preocupamos del Gran Guayaquil o de la región de la costa, o el interés de Cuenca, que involucra a la provincia del Oro, para desarrollarnos junto con nuestro vecino del sur, pues entonces nosotros estamos hipotecando nuestras posibilidades de desarrollo. Y lo que decíamos hace un rato, ya somos los número 2. Y no podemos decir que vamos a ser el número 3 porque hay bastante distancia entre la tercera ciudad del país, pero tenemos que volver a recuperar ese protagonismo. Entonces, la visión política administrativa no se puede encerrar solamente en el tema de los municipios. Las prefecturas todavía son muy débiles. Se ha creado un mito de que no sabemos vivir en edificios en altura. No es verdad. Guayaquil, donde crecieron mis abuelos, mis padres, eran ciudadanos que vivían en edificios de 2 y 3 pisos, varias familias. Lo que sucede es que se introdujo luego un modelo de vivienda que resultaba supuestamente más simpático, la villa. Entonces eso ha empujado bastante la dispersión urbana. ¿Dónde son las partes de la ciudad donde la población está más empoderada de sus espacios? Paradójicamente no son en los barrios residenciales de clase media y alta, son los sectores populares. Son ellos, más bien de ellos debemos aprender cómo ellos manejan y gestionan su territorio, posiblemente por necesidad. Pero la ciudad no la hace solamente el municipio, ese es un ente administrativo, la ciudad la hacemos todos. Entonces todos son los medios de comunicación, la academia, los ciudadanos, estos eventos, los visitantes, todo eso intervienen en hacer la ciudad. Entonces debe el guayaquileño, que ya no es tan guayaquileño porque aquí han venido de todas partes del mundo, una ciudad de migrantes, tal como la sociedad norteamericana, una sociedad de migrantes, entender que nosotros tenemos que hacer la ciudad y hacer escuchar nuestro punto de vista, defender con forma civilizadamente. Muchas veces hay temor a escuchar al otro, porque pensamos que nos va a cuestionar absolutamente y en forma agresiva el proyecto de gestión que estamos haciendo, pero es la forma que tenemos para poder progresar. Hay que ser sinceros y a Guayaquil le falta tocar muchos aspectos que yo creo que han iniciado, pero creo que no es suficiente, ¿no? Y una de las cosas que debe hacer Guayaquil en un futuro es justamente priorizar al peatón, para mí. Priorizar al peatón sobre el vehículo. Creo que en estas décadas le hemos dado mucha importancia al tema del vehículo. Obviamente es una necesidad el tema de la movilidad, pero sin embargo creo que Guayaquil, al menos en ciertos sectores, debe enfocarse un poco a priorizar al peatón, hacerlo más caminable, más amigable. El usuario, el ciudadano, haga uso de este espacio. Haga uso de este espacio y para esto debemos conocer cuáles son sus necesidades. El tema de que hagamos un proyecto que funcione en un sector no significa que este proyecto deba replicarse en otros sitios, en 5 sitios más, porque la necesidad del entorno no es la misma, la necesidad de sus habitantes y de sus usuarios directos no es la misma tampoco, y por ende no garantizamos que este proyecto vaya a ser un éxito en este sector. Entonces debemos hacer un estudio y realmente conocer esas necesidades y poder brindar esta calidad del espacio público, más que nada. A esto se le suma el tema de áreas verdes, que también ha sido un poco criticado, el tema de la falta de áreas verdes, porque debemos considerar que el área verde no solo es el parterre con el árbol ahí, ¿no? Sino que justamente me dé sombra, genere un microclima, el niño, la persona mayor,
el adulto pueda estar ahí, sentarse, hacer alguna actividad. Por ejemplo, uno de los parques que yo considero se debe hacer para el Guayaquil del futuro, Guayaquil en los próximos años, es justamente estos parques de bolsillo o plazas de bolsillo, pequeños parques en los barrios donde la gente pueda llegar, es un punto de encuentro y socializar de cierta manera con los vecinos, con los usuarios. Otro de los aspectos que yo considero que Guayaquil debe pensarlo es el rescate del centro de la ciudad. Hemos visto que el centro, la mayor actividad es el comercio, sin embargo se puede hacer algo, como ya lo han hecho en otros lados, que la gente vuelva al centro a vivir, no al comercio, a vivir. Y esto se lo genera obviamente reformulando un poco sus usos, reformulando la actividad que se realiza en el sector. Tenemos el río, que si bien es cierto la ciudad le ha dado un poco la espalda al río, y con este rescate podríamos hacer que la gente vuelva y brindarle nuevamente esa importancia que tenemos del río Guayas. Es que el tema de la ciclovía debe conectar espacios, no debe ser en un solo sector. Obviamente debe estar un plan general, un plan total de la ciclovía, sí, y comenzar por cierto sector, pero esta ciclovía debe conectar espacios. No puede hacerse en ciertas calles que no me lleven a ningún lado. Debe amarrar espacios. Y si ya vamos a utilizar la ciclovía como medio de transporte, una cosa es medio de transporte y otra cosa es utilizarlo como deporte. Como medio de transporte sería interesante que esté conectada a la red, tanto a la metrovía, a la estación de la metrovía, a las de la aerovía, taxis y la ciclovía, ¿no? Que yo pueda llegar con mi bicicleta, dejarla ahí, coger la metrovía y así sucesivamente. Estar todo el sistema integrado. El corazón de Guayaquil sigue siendo el Golfo. El corazón del cantón Guayaquil sigue siendo río, estero y mar. Nosotros, si queremos seguir apostando a lo futuro, tenemos que seguir apostando a nivel de economía y de economía urbana a la visualización de nosotros como un puerto. Y no como uno solo, sino como un punto, un centro de gravedad portuaria que tenga la capacidad de desarrollar en el futuro diferentes espacios de infraestructura y servicios portuarios. Entonces, yo creo que la tendencia natural, económicamente hablando, va hacia ese lado y es, de alguna u otra manera, la razón por la que ahora tenemos un puerto en Pozo Raja que nos permite de alguna manera tal vez competir ya en condiciones que habíamos perdido frente al mercado naviero. El puerto de Pozo Raja nos va a permitir a nosotros ahora tener la capacidad de recibir barcos de mayor calado, post-Panamax, que antes estábamos incapacitados de recibir con un 100% de carga, y que significaba que todo lo que nosotros recibíamos aquí en carga de contenedores siempre ha estado derivado de un transbordo hecho o en Callao o en Ciudad de Panamá. ¿Ya? Y nunca hemos tenido conexión directa ni con Estados Unidos ni con China debido a esas circunstancias. Otras cosas deberían venir en el futuro, otras cosas a nivel de servicios portuarios deberían visualizarse, aunque les suene en este momento como ciencia ficción, para poder hacer infraestructura de servicios portuarios en Puná, en Tenguel, a nivel de beneficio, tanto hacia el austro ecuatoriano como también hacia el norte del Perú. Concuerdo con Guillermo en esa parte. Ahora, la parte que nos conviene o que nos interesa a nosotros también hacia nosotros. ¿Qué queremos que sea el Guayaquil que nosotros vivimos y que disfrutamos todos los días? Yo creo que Guayaquil tiene que dar un giro en su concepción de sí misma y empezar a entender que Guayaquil ya debe dejar de ser esa ciudad que para crecer o que visualizaba su crecimiento siempre hacia lo nuevo, hacia lo indómito, hacia el territorio no ocupado. En estas siguientes décadas, Guayaquil va a tener que aprender a crecer sobre sí misma. Lo que hacen normalmente todas las grandes ciudades cuando en algún momento se dan cuenta de que es más rentable poder regenerarse así y no creer que porque está consolidado no se puede tocar, que seguir ocupando espacios y agrandando la mancha urbana con una serie de gastos que hacen que de repente tengamos que recorrer una distancia interna de la ciudad equivalente o mayor a la que tenemos para poder alcanzar los primeros pueblos que están aquí en la Vía La Costa cuando estamos yendo a Salinas. Hemos tenido experimentos urbanos hermosos en esta ciudad que no se han dado en el resto del país.
¿ya? Un ejemplo de eso es lo que pasó en su debido momento con Urdesa, que sigue siendo hasta la fecha el primer proyecto que se desarrolló pensando en diferentes clases sociales en todo el país. Y entonces, así como teníamos un terreno que tenía 2.000 metros cuadrados, también teníamos uno que tenía 150. Y el aire de comunidad que se forma en Urdesa es tan rápido que en menos de 20 años Urdesa tenía un sentido de apropiamiento por parte de sus habitantes que nosotros vinculábamos a los barrios más tradicionales, como el barrio Orellana, como el barrio del Astillero, como el barrio del Centenario. Enhorabuena que estén implementándose nuevas alternativas de transporte público dentro de la ciudad. Pero ¿qué pasa si de pronto empezamos a creer que sí es posible en este Guayaquil que ha crecido tanto desarrollar de manera paralela un sistema de transporte fluvial que nos conecte Guayaquil con Durán en no un solo punto, sino ahora podemos tener aproximadamente, podríamos tranquilamente tener 10 paradas, 12 paradas del lado de la costa, del lado de la orilla occidental del Guayas, y en Durán podríamos tener unas 5 o 6 paradas también. ¿Quién quita que si es que logramos hacer un poco más audaces, en ese sistema podemos tener 4 o 5 puntos en las dos orillas que tenemos del lado de San Borondón? ¿Ya? Más allá de que tengamos un sistema de nuevos sistemas como el que se estaba implementando. ¿Cómo se llama? La aerovía. ¿Ya? Entonces, de pronto esos espacios podrían complementarse y así retomar lo que nosotros hacemos. Que hay algo más que tenemos que hacer. Guayaquil tiene no solamente que sembrar árboles, a sincerar sus estadísticas, hacer entender que las áreas verdes son las áreas verdes recreacionales, no una vereda, sino que yo creo que también debemos tener a nivel municipal, así como tenemos que tener un emprendimiento que nos una nuevamente y nos fortalezcan nuestras uniones con nuestros vecinos inmediatos a nivel regional y nacional, liberándonos de ostracismos mentales. Lo que nosotros necesitamos en este momento también como ciudad y como ciudadanos es recuperar nuestra memoria. Me pregunto, ¿qué parte, qué zona de Guayaquil le pertenece a la población, al ciudadano? ¿A qué me refiero con qué parte de Guayaquil le pertenece al ciudadano? ¿A dónde yo soy libre como ciudadano? Yo salgo en la calle, soy libre, puedo desarrollar actividades como ciudadano, puedo sentarme a tomar fotos, puedo sentarme a dibujar, puedo sentarme a tener algún tipo de expresión cultural, o debo pedir permiso. Debo pedir permiso para desarrollar alguna actividad económica menor, no invasiva. Debo pedir permiso para entrar a un parque con mi mascota. Debo pedir permiso para hacer alguna actividad cultural. Debo pedir permiso para tomar fotos. El ciudadano dejó de ser el dueño de la ciudad. El ciudadano ahora es un invitado, es un visitante en Guayaquil, porque debo pedir permiso para todo. El ciudadano no se ha apoderado de Guayaquil. El ciudadano no manda en Guayaquil. En este momento manda el proyecto. Manda el proyecto que no deja entrar a una hora específica. Manda el proyecto que le da prioridad a los automóviles, como algo mencionó Natalie, que escuché al comienzo. Debo pedir permiso como ciudadano para ir a un centro de diversión, entretenimiento. No existe esto al aire libre porque, bueno, se ha cerrado, se ha privatizado. Y no es mi labor como planificador urbano decir Guayaquil necesita este nuevo espacio público, esta nueva vía, este nuevo sistema de transportación, que está muy bien, que lo hacen los urbanistas, que lo hacen los proyectistas, que lo hemos escuchado durante los últimos años. Pero para ordenar, para planificar una familia, uno tiene que saber qué tengo. Tenemos una idea clara de qué pasa con la parte, el aspecto social, tenemos una idea clara de cuáles son los problemas en salud, cuáles son los problemas en vivienda, infraestructura, de repente sí, pero cuáles son los problemas ambientales de Guayaquil. Hay una cifra que me diga a mí cómo es la figura de la contaminación ambiental en Guayaquil. Hay monitores. Hace un rato veníamos hablando en otra reunión sobre ciudades inteligentes. La ciudad inteligente es una ciudad que puede tener y producir información que me sirve a mí en tiempo real para poder dar un mejor servicio. Guayaquil tiene eso.
Guayaquil no tiene información sobre sí misma. Guayaquil no sabe qué le pasa. Y necesitamos saber eso, necesitamos saber cuáles son las variaciones de contaminación. No es lo mismo contaminación en el norte, en el centro, en el sur. ¿Cómo yo puedo ubicar un nuevo proyecto estratégico para la ciudad si es que no puedo saber cuál es la zona que lo necesita? ¿Cómo puedo yo saber a dónde va a estar el nuevo desarrollo inmobiliario o el nuevo desarrollo de vivienda si no es por las fuerzas de mercado? En este momento Guayaquil no sabe a dónde se necesita mayor promoción inmobiliaria y nos hemos ido llevando con la corriente del río en el crecimiento. Concuerdo totalmente con lo que dice John al momento de hablar sobre Guayaquil tiene que crecer sobre sí mismo. En este momento Guayaquil ya no tiene espacio, territorio horizontal para seguir creciendo. Hacia el norte llegamos hacia otro cantón, hacia el sur llegamos al límite del área protegida, tenemos el río al este, al oeste, solamente nos queda vía la costa. Y para allá vamos con esta mancha, con esta epidemia, que nos vamos a seguir extendiendo hasta que ya no llegue a haber más territorio. Quien lleva la batuta y tiene la obligación de planificar es el municipio. Ellos deben encabezar toda la planificación, tienen la competencia, lo demanda la Constitución, pero el municipio tiene el día a día, el municipio tiene que resolver y apagar fuegos diariamente.